evidentemente hay que descartar que es una operación de inteligencia. Este es un problema, lo que sí hay es una operación política que tiende a poner en superficie las diferencias muy fuertes que existen dentro del propio espacio de La Libertad Avanza, cosa que es lamentable, porque si uno observa detalladamente la conducta de algunos ex aliados que llegaron al Congreso, por ejemplo, en las filas o en las boletas de La Libertad Avanza, y que hoy parecen ser los más férreos opositores, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente al rol de la diputada Pagano, que ha tenido palabras durísimas respecto de todo esto. La filtración de un audio que si se ha tomado en la Casa Rosada, como se dice, evidentemente también lo tomó alguien de la extrema confianza, porque no cualquiera ingresa, convengamos, a la Casa Rosada sin identificarse. De manera que yo descarto que esto sea una operación típica de servicios de inteligencia, pero sí creo claramente que hay una fuerte interna que se expresa a través de estos mecanismos. Ahora, Carlos Menem, vaya que tuvo que lidiar con internas, pero en esos años de gobierno todos los enanos se le rebelaban, todos querían una parte del poder de Carlos Menem, las operaciones estaban a la orden del día, grandes operadores de prensa contra Carlos Menem fueron Página 12 y el diario Clarín, y bueno, me imagino que le ardía el teléfono y del otro lado había un acento riojano. ¿Cómo se lidia políticamente, puertas adentro? ¿Qué está pasando hoy en el despacho presidencial? En la Quinta de Olivos, digo, hay gritos. ¿Cómo imagina? Porque usted, cuéntenos, por favor, los gritos que habrá recibido. No, a ver, primero y principal, yo no participo de ninguna reunión, no voy a Olivos. No, pero en su trayectoria, no. Estoy hablando de antes. Todo lo que pueda decir es de naturaleza conjetural, ¿no? Sí, pero hubo. Lo que veo claramente es que está demasiado concentrado el poder de decisión y lamentablemente se cometen errores, ¿no? Que no son solo en términos de neutralizar este tipo de operaciones, son errores políticos que terminan generando este tipo de problemas. Voy a usar una frase de Fidel Castro para entender esta situación. Fidel Castro, un personaje nefasto, si los hay, decía que cuando se produce un proceso revolucionario o disruptivo dentro de una sociedad, todos los delincuentes se suman a ese proceso, lo cual no quiere decir que todos los revolucionarios, los que participan de eso, sean delincuentes, pero todos los delincuentes se suman. Bueno, me parece que esto es lo que le ha pasado en gran medida a La Libertad Avanza, ¿no? Se le sumaron todos los buscas, los que quieren ese pedacito de poder, que no están ahí por una convicción ideológica ni por un compromiso ético, sino que están simplemente para ver qué se llevan. Y en la medida que va pasando el tiempo, se empiezan a poner en evidencia esos personajes, ¿no? Entonces, terminan siendo esos personajes los peores enemigos, porque es el enemigo que tenés adentro de tus propias filas. Y me parece que este es el grave problema, el aislamiento, los errores políticos, por ejemplo, el haber sometido a una derrota a La Libertad Avanza en Corrientes ayer, de la manera en que se la sometió, lo único que hace es agregarle a esta situación bastante compleja que tiene el gobierno el deterioro, la percepción de que políticamente no están teniendo el apoyo popular. Entonces, operaciones internas de parte de los topos, más la percepción en la sociedad de que se está perdiendo el apoyo electoral, constituyen un combo que el gobierno tiene necesariamente que neutralizar de forma muy rápida, porque si no esto va a tener efectos también en la economía. Y esto es lo que me preocupa, porque como lo digo esto con el mejor ánimo de aporte y no de crítica, ¿no? Porque si este gobierno
le va mal y fracasa, bueno, nos va mal a todos los argentinos, ¿no? Miguel Ángel Toma, también usted de vasta trayectoria en el ámbito político, ¿ve esta actualidad tanto en la Cámara de Diputados, de senadores, lo que sucede en las afueras del Congreso cada miércoles y en cada acto? Muchos han últimamente utilizado el denominado adjetivo calificativo gallinero de lo que sucede en el Congreso con cada sesión. Con su experiencia, ¿qué opinión le merece lo que pasa dentro del Congreso? ¿Cómo se discute hoy pocos proyectos y mucho egoísmo y egocentrismo en lo que es la política actual? ¿Coincide? Sí, lamentablemente. Bueno, yo fui 16 años diputado, ingresé en 1985, ¿no? Y la verdad que era una cámara de lujo, y yo me codeaba, siendo muy joven, por supuesto, con personajes de un altísimo nivel político e intelectual, ¿no? El presidente de la Cámara era un hombre de radicalismo, pero bueno, enfrente, yo era oposición en ese momento como peronista, enfrente lo tenía a César Jaroslavsky, a Raúl Baglini, a Jesús Rodríguez, que realmente diputado, tenía a Álvaro Alzogaray, más allá de los temas ideológicos, ¿no? Oscar Allende, del lado del peronismo lo teníamos Antonio Cafiero, Manzano, Grosso, no, ahora una cámara extraordinaria, el nivel de los debates era muy alturado, y cuando yo comparo ese proceso con el actual y veo que entre la diputada Pagano, alguna otra, Lemoine, la diputada Lemoine, se tiran agua en el recinto, se impiden espere que venga Gallardo, que va a ser senadora. También, bueno, entonces uno dice la verdad, se ha producido un deterioro muy grande que tiene que ver también con el deterioro en la sociedad, porque a los diputados los elige la gente. Yo creo que vivimos, y en esto voy a ser muy enfático y me hago cargo de lo que digo, ¿no? El kirchnerismo ha sido una desgracia en Argentina porque deterioró tanto la sociedad que después, cuando tiene que elegir sus representantes, terminamos haciendo este cuadro tan triste, ¿no? Eso ahí yo se la discuto, porque es responsabilidad de los dirigentes de los armados políticos, de los dirigentes de los partidos políticos, conseguir sondear referentes que tengan un poquitito de nivel en lo que tiene que ver con las problemáticas ciudadanas. Yo estoy de acuerdo, esa es mi crítica, ¿no? Entonces es el partido político el que no encuentra en universidades, en claustros de pensamiento, dirigentes que puedan llevar una bandera y que puedan, encolumnar un proyecto de armado. Estamos teniendo, yo no puedo, sinceramente le pongo nombre y apellido, yo no puedo creer que una senadora vaya a ser alguien que dice, Virginia Gallardo va a ser senadora de la República, yo no lo puedo entender, no, sinceramente, no. Igual no es de ahora, y hubo actrices que fueron con cargo. Pero bueno, vos tenías a una Nacha Guevara, que tenía una trayectoria política de defensa de derechos. Irma Roy tenía una historia política con enormes defensas de política. Cuéntelo usted, Toma, que era peronista. Soy peronista, no soy Irma Roy era dirigente peronista. Irma era una excelente dirigente política de una larga trayectoria, independientemente que fuera actriz. Claro. El problema es el deterioro que se genera cuando, en lugar de la elección por los valores, es la elección por la popularidad. Entonces, ¿a quién pongo en la lista? Y a alguien conocido. Claro. Sí, pero ese alguien conocido tiene capacidad para legislar. Esta es la gran pregunta que no se responde. Pero también tiene que ver con una sociedad cada vez más impactada por la inmediatez, ¿no? El tema de las redes sociales, todo el fenómeno tecnológico que está cambiando la sociedad. Pero además, no nos olvidemos que acá ha habido un proceso sistemático de construcción del poder sobre la base de la contradicción, ¿no? El kirchnerismo construyó poder basándose en la CLO, es decir, que cuanto más se genera una contradicción y más se profundiza eso, más poder se acumula. Lamentablemente, en estas circunstancias estamos viendo lo mismo, ¿no? Es decir, la grieta se ha ampliado,
con la crítica que se ha hecho en general a toda la política, en fin. Lo que estoy diciendo, en definitiva, y para sintetizar, es, a diferencia de Carlos Menem o de Duhalde, o de los que fueron las expresiones del peronismo de la década del 90 y aún después de la crisis del 2000, la búsqueda de la unidad nacional era un tema central, y la construcción del poder era romper con las contradicciones y sumar a la mayor cantidad de sectores a un mismo proyecto. Tanto el kirchnerismo como hoy, lo que estamos viendo es que el poder se construye sobre la base de la contradicción y de la polarización. Sobre eso quiero ahondar, porque a mí Carlos Menem es el último que me puede caer simpático en materia de gestión política. Yo fui víctima de las políticas de Menem, pertenecía a un extracto social muy golpeado por las decisiones de gobierno. No obstante ello, a mí no me deja... yo no me dejo de asombrar la capacidad de liderazgo y de articulación política. Reformó una constitución con el partido militar y los radicales sentados en la misma mesa. Ese es un mérito enorme de Carlos Menem, que consiguió lo que quería, que era la reelección, pero después trajo modificaciones e innovaciones enorme. La figura del jefe de gabinete, que nunca se haya usado como se debía, era otra cosa, pero el espíritu de lo que él planificó, ideó, negoció, desde mi humilde punto de vista, pese a ser crítico del gobierno de Menem, yo lo pongo en valor. Eso es lo que no veo que se consiga ahora. Bueno, a eso me refería, ¿no? La búsqueda de superar las contradicciones, de sumar en función de un objetivo a la mayor cantidad de sectores políticos y sociales. Bueno, lamentablemente no lo estamos viendo, y esto lo único que provoca es un vacío de representación, ¿no? Porque hoy en la sociedad argentina tenemos dos polos muy confrontados, ¿no? De 30% cada uno, y después tenés un 40 o un 50% de la sociedad que no se encuentra representada, por eso no va a votar. Claro. ¿Quién está ganando las elecciones que estamos viendo en este último tiempo? La abstención. ¿Qué es la abstención? Que la gente no se siente interpretada por ninguno de los dos polos que hoy tienen vigencia en la confrontación política en la Argentina. Entonces, ¿qué hace? Se queda en su casa. Y esto es muy malo como señal, muy malo. Por eso creo que lo que se impone es, bueno, la construcción de un espacio que pueda expresar la búsqueda de soluciones que integren a todos o a la mayor cantidad posible de la sociedad y no que la confronten. Me parece que esta es una cuestión central, ¿no? Miguel Ángel Toma, la pregunta también es sobre esto que usted acaba de decir. Existen dos polos del 30% cada uno y donde la abstención es un porcentaje que va creciendo elección tras elección. ¿A qué candidato o usted o a qué figura política de la actualidad ve como un principal punto de quiebre o que le haga fuerza al actual gobierno? Es decir, ¿qué candidato ve con fuerza peleándole a Milei en una próxima elección? ¿Ve a alguien en particular? ¿Ve un Kicillof? No veo candidatos individuales todavía. Lo que sí veo que se están produciendo fenómenos de concentración de dirigentes, ¿no? de encuentro de dirigentes que de alguna manera están ofreciéndole a la sociedad una alternativa. El ejemplo más claro lo estamos viendo en la unificación de muchos gobernadores de provincias, ¿no? Que están planteando una cosa inteligente, porque mientras por un lado sostienen la necesidad de la gobernabilidad, por el otro están diciendo, señores, con esto no alcanza. Tenemos que buscar algún tipo de alternativa que mejore las condiciones políticas y económicas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, uno está viendo varios gobernadores que se han unificado, algunos diputados que tienen una experiencia significativa en este sentido, ex gobernadores, el caso de Schiaretti. Bueno, me parece que ahí se va constituyendo un espacio que no se va a expresar todavía fuertemente en estas elecciones parlamentarias, porque ya están lanzados las distintas líneas, las distintas opciones, pero sí que va a ir creciendo de cara al 27, ¿no? A la elección presidencial. Por lo tanto, insisto,
No veo todavía una figura, pero sí veo la construcción de un espacio del cual seguramente van a emerger figuras que van a ser alternativas para la elección presidencial del 2027, ¿no? Tomás, como siempre, es un placer conversar con usted. Tiene siempre la deferencia de atendernos y compartir unos minutos para nosotros. Es un gusto, ha sido muy amable. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Para mí también es un gusto dialogar con ustedes. Muy amables. Hasta luego.